Muy estimados hermanos y hermanas, es siempre para mí una alegría el estar con ustedes estos minutos en su programa, profundizando en la fe a través de Televida y demás redes sociales, pidiendo al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, que desde sus hogares, otras veces en el carro o en cualquier lugar donde se encuentren, que se unen a esta pequeña reflexión en torno a la fe, en torno a la doctrina de la Iglesia, profundizando en la fe. Televida, el canal de la familia, se hace la emisora matriz en esta transmisión. Pidamos el auxilio del Señor con el Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos también en el Evangelio de este día, Mateo 5, 17, 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley. Tenemos que aprender a valorar la ley. Dios, el Padre eterno de la gloria, después que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, inspiró a Moisés para que subiera al Sinaí y allí le entregó la tabla de la ley. ¿Y por qué le entregó la tabla de la ley? Porque necesitamos un límite. El hombre no se puede dejar a sus propias fuerzas, porque entonces se pierde, cae en la muerte. Ninguna persona que quiera vivir puede hacer todo, debe hacer todo lo que puede hacer. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos matar, podemos violar, en el sentido de que tenemos los medios, la forma. Ahora debemos hacer eso, nos lleva esto al bien. Es por eso que la ley de Dios se nos da como un camino de libertad, como un pedagogo, un maestro. Por eso la palabra de Dios sigue insistiendo: cumple los mandamientos y vivirás. Por tanto, la ley no se me ha dado para oprimir, no se me ha dado para coartar mi libertad, no se me ha dado para la muerte, sino para la vida. Y por eso, hasta en una institución sencilla, pequeña, debe haber un mínimo de normas. Entonces, ¿qué no será con respecto a la convivencia humana y con respecto al mismo Dios? Por eso dice el Salmo: la ley del Señor es perfecta. Y es perfecta porque va a la justicia. Los mandamientos del Señor son justos. Son justos. Los mandamientos siempre van hacia la justicia para con Dios y la justicia para con el hermano. Por tanto,
el fundamento de la ley es, en definitiva, la realidad misma de Dios, que es el digno entre los dignos, y el hombre que por ser hijo suyo también tiene una dignidad, tiene unos derechos y por tanto también unos deberes, porque derechos y deberes son dos realidades que se condicionan una a la otra. Son dos realidades que no se da una sin la otra. Todo derecho es al mismo tiempo un deber. Yo tengo derecho a la vida, pero el otro tiene el deber de respetar mi vida, y así para cada uno. Los mandamientos del Señor son verdaderos, son verdaderos. Los mandamientos del Señor son estables. Por eso desde el primer hombre hasta los de este tiempo, matar siempre es una injusticia. Levantar una calumnia es una injusticia. Robar es una injusticia. Los mandamientos del Señor son verdaderos, son justos, son estables y son el descanso del alma, también dice otro salmo. ¿Y por qué son el descanso del alma? Porque cuando uno cumple con su deber, duerme tranquilo. Su conciencia está tranquila. Descanso del alma. Al contrario, el que comete injusticia anda escondiéndose, tiene miedo, no anda a lo claro, vive en una angustia, en una inquietud, no tiene paz, porque el fruto de la justicia es la paz. La paz. Vivamos entonces en la justicia para que tengamos la paz, tengamos el descanso del alma y para que vivamos en armonía, pero más aún, Jesús ha venido no solamente a cumplir la ley, sino a darle plenitud. No he venido a abolir la ley, dice Jesús, he venido a darle perfecto cumplimiento. Y por eso dijo, antiguamente se dijo esto, pero ahora yo digo. Antiguamente se dijo, amas a tu prójimo y odia al que te hace daño. Pues no es así. Ojo por ojo y diente por diente se dijo antiguamente. Pues yo le digo, dice Jesús, siempre va a más. Lo mismo con el adulterio. No es solamente tener contacto, sino que ya solamente si el sentimiento y la vista se van, dice el Señor, ya somos adúlteros en nuestro interior. Jesús vino a darle perfecto cumplimiento a la ley, Bien, hermanos, la palabra de Dios está siempre como luz, como lámpara para nuestros pasos. Demos gracias a Dios que nos ha dado su ley para que vivamos en libertad, para que vivamos en justicia. Bien, pues pasando al tema que vamos desarrollando a lo largo de este año, que es el tema de la oración, vamos a ver ahora la oración en los salmos. Y nos dice el catecismo, en el número 2585, desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. 2 notas, fueron reunidos poco a poco. Y eso es lo grande de la palabra de Dios. Lo grande de la palabra de Dios y lo que la acredita como verdadera no es solo que es palabra de Dios, es que es fruto de una colectividad, es fruto de una generación de personas de todo calibre, con temperamentos distintos, con historias distintas,
con talentos distintos, y sin embargo todos coinciden en el único proyecto de Dios que se llama historia de la salvación. Así los salmos fueron recogidos poco a poco por inspiración divina, fueron construidos y luego fueron recopilados en ese libro que consta de 150 salmos, que dicho sea de paso, el rosario se estructuró también como una forma de corresponder a ese número de 150, hasta que Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. El rosario se componía de 150 Ave Marías con los 3 misterios que se conocían antiguamente. Y por eso los salmos, dice el catecismo, son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Si queremos aprender a orar, y hay muchas formas de orar, dando gracias, alabando, pidiendo, contemplando y hasta gritando, desde lo hondo, a ti grito, Señor, dice el Salmo. Pues los salmos recogen todo este sentir de la persona y del pueblo. Por eso constituyen la obra maestra, no solamente del Antiguo Testamento, también de la Iglesia. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas de Jerusalén y los sábados en las sinagogas. 2 expresiones también a tener en cuenta aquí. Los salmos alimentan la oración del pueblo. Y yo diría que la oración también, así como la ley de Dios cumplida es descanso del alma, la oración nuevamente nos enardece en la fe, nos enardece en la esperanza, que luego se traduce también en servicio, en obras de caridad. La oración también hasta en nuestros rostros se puede notar, porque allí también se van nuestros cansancios y nuestros rostros se transfiguran. Y si no, miremos muchas personas que llegan a retiros deprimidos, cansados, agobiados, pero allí mediante el canto, la adoración, la palabra que va tocando el corazón, la gente sale de allí llena de júbilo, de gozo, deseosos de entregarse, de darse, porque que la oración alimenta la esperanza, alimenta la confianza en Dios y nos hace también más hermanos. Pero además también expresa, no solamente alimenta, sino que expresa. La oración siempre brota del corazón, pero lo que el corazón siente, lo que la mente concibe, necesita salir, necesita ser expresado. Los salmos entonces son el canal mediante el cual el hombre y la mujer expresan lo que sienten ante Dios. Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos dentro de un momentito. Esta oración de los salmos que vamos viendo en este capítulo, no solamente alimentan y expresan la fe del pueblo, la oración del pueblo que brota del corazón, sino que también es una oración indisolublemente individual y comunitaria. Individual
porque el salmista expresa a través del salmo lo que siente. Ahorita ponía como ejemplo el salmo que dice: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. O aquel que dice, contemplando las maravillas de la creación: oh Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. El salmista, ante esa admiración, pues le sale ese grito de reconocimiento de la grandeza de Dios. Otras veces son salmos de acción de gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. O un reconocimiento de la bondad de Dios como buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Una oración individual. Pero al mismo tiempo es una oración comunitaria, porque toda la iglesia ora con los salmos. Y me han oído mencionar varias veces aquí el oficio divino, que es la liturgia de las horas. Nosotros los consagrados y también los laicos, ¿por qué no?, estamos llamados a rezar las laudes. En las laudes siempre hay 3 salmos, lo mismo en las vísperas y en las otras horas también, la nona, la tercia, la sexta, la completa, que es ya para irnos a la cama. Pero también cada domingo después de la primera lectura está el salmo, que es también la oración de la asamblea, toda la asamblea. Por eso conviene también que el salmo sea cantado, porque es una respuesta a la palabra de Dios, es un himno que canta las alabanzas de Dios. Es una oración, como dice, indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora. Concierne a los que oran, pero también a todos los hombres. Una de las características de la palabra de Dios, incluyendo los salmos como parte de esa palabra, es que es para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas. Todos los pueblos podemos orar con esos salmos, y de hecho lo hacemos, porque es la oración de la iglesia. Brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abajo. Esos salmos, muchos de ellos fueron compuestos por personas que vivieron allí en Tierra Santa, en su propia situación, pero también otros fueron compuestos en la diáspora. Por ejemplo, este que dice: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Es el salmista que en esa oración profunda extraña la tierra de Israel, el templo. Que se me pegue, Señor, la lengua al paladar si yo no me acuerdo de ti. La presencia de Dios en el templo. Y también llega hasta la misma creación, como ahorita decía. Dando un paso más adelante, los salmos recitados por Cristo en su oración y que en Él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. Jesucristo oró con los salmos. Por eso vemos que después de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, Jesús va a orar con los salmos. Incluso en la cruz está orando con los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor está orando con los salmos incluso en la cruz. Y por eso es la oración también, como decía, esencial a la vida de la iglesia. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre.
En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan proclamándolas ante Dios, las obras de salvación. Podríamos decir que en los demás libros es Dios quien habla al hombre, pero en los salmos es el hombre quien habla a Dios, quien responde a esa revelación de Dios, a esa palabra de Dios. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En Él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. En Jesucristo, palabra eterna del Padre, Dios nos habla, pero al mismo tiempo Él también hace suyo los salmos. Él mismo también responde al Padre y lo hace también con los salmos, como hemos dicho. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. En dos realidades se hace el rezo de los salmos una realidad viva, operante, primeramente en el corazón de los hombres, pero también en el templo, en la liturgia que es obra sagrada, la liturgia que es la acción de Dios por la cual nosotros somos santificados. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. Qué bonito esto, tanto si es una acción de gracias, si es un grito de lamento, si es una súplica individual, si es una alabanza, si es un himno, si es un canto de peregrinación o de meditación sapiencial. Lo cierto es que los salmos son el espejo de las maravillas de Dios con los hombres y en los hombres. Esto es bonito, porque es un hombre que ha hecho experiencia de Dios el que canta estos salmos. Y por eso no debemos rezar los salmos como un papagayo, sino que debemos también ponerle voz a ese mismo sentimiento, a esa misma realidad que el salmista nos quiere expresar, para que realmente se haga vida en nuestro diario vivir, en lo comunitario, y para que tenga también un efecto operante en mí, y no sea yo simplemente uno que repite palabras, pero sin ponerle el corazón. El corazón es muy importante en la oración. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente puede orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Es un acontecimiento pasado, ya lo decíamos ahorita, pero qué maravilla que con ese salmo que se compuso hace miles de años, seguimos orando hoy con la misma fe, con el mismo amor, y ese salmo sigue teniendo vigencia y sigue teniendo actualidad y sigue uniéndonos a Dios mismo en la oración. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad en la oración. Otra nota fundamental de los salmos es que son simples, no son composiciones poéticas rebuscadas con palabras domingueras, como podemos decir, palabras petulantes. No, el salmista no anda buscando un discurso, podríamos decir, buscando la alabanza en la retórica y en la expresión. No, señor, es una súplica
simple, sencilla, y por eso toman muchas veces elementos, palabras del lenguaje pastoril. Es una realidad de fe que se expresa con palabras sencillas, con espontaneidad. Ese es el otro elemento, espontaneidad. Naturalmente el salmista tiene ese don que le ha dado Dios, el don de la inspiración, la espontaneidad de la oración. Por otra parte, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. También Dios inspira ese deseo de llegar a Dios a través de la creación como don de Dios y también todo lo bueno que hay en ella. Expresa también la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos. ¿Cuántas circunstancias entonces recogen los salmos? La situación incómoda del creyente, cuando se siente también perseguido, amenazado, también estos los cantan los salmos. Y su amor preferente por el Señor. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. A esta hora, al libro de los salmos también se le ha llamado el libro de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la acción y respuesta a la misma. Alabad al Señor. Y voy ahora a citar a San Ambrosio, que tiene un texto muy bonito, donde recoge toda esta riqueza sapiencial de los salmos. Nos dice él: ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Con razón los salmos en efecto son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué tesoro tenemos en los salmos! Alabad al Señor, que es algo bueno. Por eso también dice el apóstol que la palabra de Dios habita en ustedes con toda su riqueza. Por eso alábenlo con himnos, con salmos, con cánticos inspirados. Y San Ambrosio recoge esta riqueza de los salmos. Los salmos en efecto son la bendición del pueblo. Cuando oramos estamos impetrando de Dios la bendición para con su pueblo. Son la alabanza de Dios. Son el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal porque está hecho para todos y la voz de la iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa, profundizando en la fe, pidiendo al Señor que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Conviene simplemente exhortarles a que recemos con los salmos, que nos acostumbremos a hacer la liturgia de las horas. Usted también puede hacer las laudes, o puede hacer las vísperas, o antes de acostarse la oración de completa, o en la misa cuando esté allí y estemos cantando el salmo, hagámoslo desde el corazón, o en cualquier momento, abra la Biblia y haga un salmo de acción de gracias, de alabanza, de petición, lo que el Señor le ponga en ese momento. Es una oración agradable a Dios.
Que el Señor, el Dios Todopoderoso, les bendiga. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.